Bueno, un saludo muy especial a todos quienes están observando este video muy sencillo, un video que complementa la construcción de conocimientos sobre fundamentos de economía. Recordemos entonces que la economía como ciencia social tiene un apoyo fundamental en otras ciencias. La primera es la antropología, que se encarga de mirar la evolución del ser humano, de estudiar este aspecto tan importante. Y por supuesto viene la sociología, el comportamiento de los seres humanos desde lo social. La psicología, que prácticamente nos permite hacer una valoración de las actitudes y las aptitudes. Y todas estas ciencias, pues más adelante van a ver por qué son utilizadas por los diferentes poderes económicos a fin de lograr identificar con base en la filosofía y el conocimiento y el amor por la sabiduría y con el apoyo de la teocracia, la teología, que es el tema religioso, cómo se pueden satisfacer las necesidades y las oportunidades de los seres humanos en un contexto a fin de poder identificar qué producir, cómo producir y para quién producir bienes y servicios, tanto tangibles o intangibles, haciendo buen uso de los recursos naturales, por supuesto, para garantizar la calidad de vida. Situaciones que no son evidentes en la actualidad con el cambio climático, con la situación crítica del medio ambiente, del entorno ambiental, de la deforestación, del calentamiento global, de la geopolítica, de la avaricia, el poder, del manejo de los combustibles fósiles, que las guerras son por el manejo de los combustibles fósiles, que son los agentes determinantes en la situación de degeneramiento del clima, que es lo que estamos viviendo hoy. Claro, son muy pocos en el mundo los que tienen el poder económico, la acumulación de riqueza, pues ellos no entienden con claridad qué es lo que realmente pasa, porque no han logrado entender que ante todo debe haber un crecimiento económico y un desarrollo económico que debe ser equilibrado con base en los dos tipos de economía, la positiva y la normativa. Recordemos que la economía positiva maneja las variables macroeconómicas que permiten medir el crecimiento económico de las naciones y compararse en el entorno global. Y las variables microeconómicas son el análisis de las variables al interior de la casa, del hogar, del país, de los sectores económicos, como el empleo, el desempleo, la pobreza, el hambre, la desigualdad social, la educación de calidad, la cobertura de salud, los productos básicos de energía y luz, la cobertura total de los de todo este tema relacionado con la parte de vivir sabroso, ¿ves? Entonces, tengamos en cuenta que si hay crecimiento económico, debe ser coherente con el desarrollo económico. Por lo tanto, para poder desarrollar todo este tema económico, se debe uno apoyar en los 4 factores económicos que son el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología y la sociedad del conocimiento, que es lo que hoy en día mueve el futuro. Así pues, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron los medios económicos o productivos que en la época antigua, desde la época de los indígenas, se vinieron dando. Hay que evaluar todo esto, es importante conocerlo. Como también importante es
identificar que a partir del desarrollo de las teorías económicas, el mundo fue cambiando y fue cambiando de dueño, de poder. Antes todo el mundo vivía feliz y después se fue enquistando en unas pocas familias, en unas élites, hasta el desarrollo de la esclavitud con base en el desarrollo de imperios como el imperio romano, el imperio español y demás, y la época medieval, la época del feudalismo y la iglesia como el mayor gestor de toda esa situación de inequidad social. Por lo tanto, con base en ese contexto, vamos a identificar por qué nace la economía social, para qué sirve, cuáles son sus antecedentes, cuáles son las funciones que desempeña en la vida integral de los seres humanos y cómo puede ayudar a mitigar y a enfrentar el capitalismo salvaje o la teoría del derrame o la política neoliberal que nos impusieron en Colombia particularmente desde el año 1990 con un presidente que se llama César Gaviria. Él en un velorio, en unas exequias de un gran líder, Luis Carlos Galán Sarmiento, se encontró la presidencia, se la ganó por haber ido a estas exequias. Y él comenzó a desmontar todos los privilegios que tenía la población colombiana, como eran todas sus empresas, todas sus riquezas, sus recursos, todo se comenzó a privatizar y nosotros lo hemos llamado expropiación. Después comenzaron con las leyes para desmontar el tema laboral, la ley de horas extras, la ley de pensiones, la ley de privatización de la salud. Todo eso ha sido suavemente, es decir, haciendo énfasis en algo que casi nadie lo ha notado, la mano invisible de Adam Smith. Por eso le dicen la política neoliberal, la mano invisible. Libre mercado. Entonces todo se privatizó, los tratados de libre comercio privatizaron las semillas, la comida. Perdimos la soberanía alimentaria, un país que producía sus propios, su producción agrícola era de alta competitividad. Había una entidad que se llamaba el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el IDEMA, que compraba las cosechas a los campesinos para evitar que los mercaderes de la comida, que hoy populan en Corabastos, en las grandes centrales de abastos, maltrataran al campesino. Para eso existía IDEMA, pero eso lo acabaron. Lo acabaron y acabaron el Instituto de Fomento Industrial. No se siguió desarrollando la industria, todo se privatizó, todo se lo llevaron y ahora toca pagar todo al cambio del dólar internacional, que está influido básicamente por Estados Unidos, que es el dueño de la moneda que mueve la economía del mundo. ¿Comprendido? Entonces, si hay problemas en la geopolítica internacional, afecta la subida del dólar. Por eso Estados Unidos sube las tasas del dólar y afecta a todas las economías que se mueven con base en el dólar. ¿Cuáles son? Pues todas, en todo el mundo, porque eso fue lo que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, el convenio o el tratado de Bretton Woods, que dejó plasmado que la moneda para la comercialización y para los negocios internacionales era el dólar y ninguna otra diferente. Por lo tanto, si el dólar sube en los Estados Unidos, sube en todo el mundo. Sumado a ello, obviamente, el mal manejo económico del país, la emisión de mucho dinero sin respaldo del oro, la venta del 65% de las reservas del oro, la corrupción, la privatización de todo sin que podamos regular los precios de la energía, del agua, de los combustibles. Para que ustedes sepan, en Colombia se explota el petróleo y eso cuesta aproximadamente 28 o 30 dólares. Pero Colombia, con base en los acuerdos de explotación y perforación y demás, debe pagárselo a quien lo explota al precio internacional, siendo el petróleo nuestro. Terrible, ¿sí o no? Si no lo saben, investiguen, por favor. Entonces, para enfrentar todas estas situaciones, nace por allá en la época del siglo XVIII, XIX, el socialismo como
como una teoría económica para enfrentar el capitalismo y lograr que el socialismo, en aquella época nace lo que se llama la dictadura del proletariado. Y es porque el capitalismo de aquella época, después de la Revolución Francesa, que fue lo que se impuso en Europa, pues se dio a la tarea de explotar, de esclavizar y de inhumanizar, de maltratar a todos los seres humanos. Hablemoslo claramente, maltratar a los seres humanos. Por lo tanto, ellos finalmente vieron que ya estaba agotado todo y decidieron dejarle eso al pueblo. Y se comenzó a tejer algo que llamamos, o que han llamado, o que llamaron o bautizaron la dictadura del proletariado, y el pueblo era el que gobernaba todos estos países, Francia, Alemania, Inglaterra, muchos países en Europa. Y con esta política socialista nació lo que se llaman las asociaciones, los sindicatos, las cooperativas. Y el sistema cooperativo es el sistema económico solidario que se inventó para enfrentar la arremetida del capitalismo salvaje y hacerle competencia. Pero como ellos tienen más poder económico, también lograron someter al sistema cooperativo. Por lo tanto, es importante conocer que el sistema cooperativo es la única forma de poder enfrentar el avasallante caminar e invasión de la política neoliberal que tanto daño le ha generado a la humanidad. No me crean nada de lo que aquí decimos, por favor no crean nada. Les invito a ver el canal del doctor Klinsberg, un canal de economía que tiene unos videos muy, pero muy interesantes, y comprendan con claridad todo lo que mueve la situación económica del mundo y por qué hay tanta pobreza y por qué hay tanta gente aguantando hambre y por qué vamos en caída con el calentamiento global. La humanidad se va a desaparecer. Entonces, con base en esto nacen las entidades o las instituciones que motivan la economía social, y esa economía social debe integrar las sociedades cooperativas y mutuales. Por ejemplo, MAPFRE es producto de esa economía socialista de la época en que nació en Europa. MAPFRE traduce Mutual Aseguradora de Pequeños Finqueros Rurales de España, MAPFRE. Es una cooperativa mutual y es una multinacional que está en todas partes del mundo. Y es una mutual, una cooperativa. Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar para que vean que sí se puede hacer economía social de calidad. Entonces, en Colombia se desarrolló el sistema cooperativo financiero y los bancos alcanzaron tanto poder que el mismo gobierno se encargó de desmontar todo el sistema cooperativo hasta que quebraron a todo el sistema cooperativo. Entonces, estas entidades de la economía social son más amigables con el ser humano, con intereses más bajos. Por ejemplo, si ustedes en la empresa donde están hay una cooperativa, o donde usted conozca una cooperativa decente, porque hay otras que se han montado con la figura de cooperativa, pero realmente no son cooperativas, como la Universidad Cooperativa de Colombia, eso es de unos pocos, Colanta, Cooperativa de Lácteos de Antioquia, eso es de unas familias pequeñitas. Y no voy a decir el nombre de la familia principal. Y por supuesto está la otra que fue Comeva, que era la cooperativa de médicos del Valle, que también eso cambió su sentido social. Y así hay muchas cooperativas que no son realmente cooperativas, pero trabajan bajo la fachada de una cooperativa. Por ejemplo, Salucop. Y estas entidades, esta gente con capacidad y con mentalidad psicópata, como ustedes lo vieron en el último documental de la corporación, solo piensan en hacer y en hacer y en hacer riqueza y hacer riqueza, y uno no sabe cuándo se van a gastar toda esa riqueza. Mientras tanto, las líneas de pobreza siguen aumentando, 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 y la gente pobre con un salario mínimo ya no puede vivir.
Hay un favorecimiento del factor sindical, la asociación de los trabajadores, desarrollo de los mercados locales con menos recursos económicos, integración y equiparación salarial de la mujer con el salario para el hombre igual, equidad de género, que es lo que está promoviendo el actual gobierno, paridad, mitad mujeres, mitad hombres y que todos ganen igual, pero eso es difícil porque quienes se oponen a todos estos cambios sociales es complicado, porque tienen de su lado los medios prepago de información tradicional. Entonces nace el emprendimiento social y entonces es importante mirar cómo se puede desarrollar todo esto alrededor de lo social y el marco económico a fin de satisfacer necesidades y oportunidades de los seres humanos. El fin primordial de las entidades de economía solidaria son crear un empleo decente, que haya un empleo digno, que a la gente se le pague bien, que haya cohesión social, que la propiedad colectiva de todos los bienes de producción son de todos los trabajadores cooperados, pero que a todo el mundo se le pague muy bien, que haya flexibilidad frente a las condiciones del mercado, que estas empresas cooperativas, microempresas y demás puedan asumir situaciones de favorecimiento al pueblo más necesitado, como en esta época de crisis, en donde todo se ha vuelto muy caro, donde el desempleo es la notoriedad, donde el 40 o casi el 50% de la economía es informal, la economía popular es desconocida porque no hemos sabido asociar e integrar a todos estos vendedores ambulantes y demás. Es difícil porque no hay educación de calidad tampoco. Entonces estamos en el rebusque y con base en eso del rebusque es importante identificar que hay un conjunto de claves futuro. Entonces, en el tema organizativo, la complejidad organizacional de las entidades que la conforman, las configuraciones, las entidades que en Colombia regulan el tema de la economía social son la Superintendencia de Economía Solidaria, para que la consulten, y Dan Social, que es el Departamento Administrativo de Desarrollo Social y de entidades de desarrollo social para apoyar el desarrollo cooperativo, asociaciones y demás. Esto es fascinante, estudiar esto. Entonces hay que mirar la Constitución como actor político esencial para que todas estas entidades puedan crecer, se puedan ser parte y apalancar el desarrollo de la economía, promocionar la intercooperación. Hoy el tema no es de competencia, es de competencia, de cooperación para competir contra las grandes multinacionales, los oligopolios y los monopolios que ya los estudiamos. Y que haya una mayor difusión, pero los medios de comunicación no hacen esa difusión. ¿Por qué? Porque obviamente el sector de la economía social, al sector de la economía social lo ven como su enemigo, no como su aliado. Y el poder económico tradicional está en función de apoderarse, de terminar de quedarse con todo en todos los países. Por eso se inventaron los tratados de libre comercio, que nosotros en nuestro grupo de estudio lo hemos llamado muy objetivamente tratados de libre colonización. Sin guerras como en la antigüedad, hoy se quedan con todos los recursos en los diferentes países, con las empresas del pueblo, como en Colombia, por ejemplo, Telecom, Ecopetrol, el 40% es privado. Las empresas de transporte naviero las acabaron, las empresas de generadoras de energía, todo eso es privado, las empresas acueductos, muchos acueductos municipales son privados. Medellín es ejemplo, empresas públicas de Medellín es ejemplo de alta calidad corporativa, pero la querían quebrar porque la habían monopolizado un grupo empresarial antioqueño y la querían
hacer ver que ya no servía y la querían privatizar para quedarse con esa gran empresa. Pero bueno, afortunadamente hay gente buena que aparece y el pueblo le cree y finalmente han salvado a ese grupo empresarial, pero por eso odian a las personas que piensan diferente. Entonces hay 1.000 millones de formas que forman parte del movimiento cooperativo en todo el mundo, 1.000 millones. Y más de 3.000 millones de personal se benefician de la economía social en el mundo. Es decir, si somos casi 7.000 millones de habitantes en el mundo, hay un alto porcentaje, pero eso no lo dice todo el mundo, no lo dicen, no lo dicen. Quienes más tienen sistema cooperativo social, economía social, son los países nórdicos, Alemania también, Francia, Inglaterra, incluso España. Y esto nació a mediados del siglo XIX, vean lo que les dije, siglo XIX. Y levantamientos obreros y el socialismo utópico, que es la plataforma de lanzamiento del comunismo. El comunismo es comunidad y todas las buenas cosas que hoy tienen los trabajadores, lo que queda, pues obviamente, lo que queda, lo que nos han dejado. Pero puedo decirles con claridad que la salud gratuita, la educación gratuita, la tierra para trabajar, que en Colombia se llamaban las unidades agrícolas familiares, la jornada laboral de 8 horas, 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para descansar, es producto del socialismo y del comunismo, que hoy ya no existe. El pago de horas extras, contrato laboral indefinido, las pensiones, todo eso es producto del socialismo y el comunismo. Entonces, muchas veces asumimos posturas radicales y de odio porque no tenemos el conocimiento claro de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero lo único cierto que les puedo decir aquí en este medio es que el único que ha expropiado y le ha quitado al pueblo lo que es del pueblo es el capitalismo, no es el socialismo ni el comunismo. Por eso grandes países han progresado y hoy los países nórdicos, estudien lo de los países nórdicos, son países que funcionan con base en el socialismo y la democracia. El comunismo, lo único feo que tenía es que todos los bienes de producción eran del Estado, pero todo era para el Estado, para el pueblo. Y se enquistó una cúpula de poder allí que fue lo que deterioró la imagen real del objeto del comunismo, como lo pintó Carlos Marx y Engels. Hay que estudiar, hay que leer, hay que investigar, no crean nada de lo que decimos aquí. Por favor, verifiquen qué son las cooperativas mutuales, las fundaciones, asociaciones, movimientos ecologistas. Todo esto es economía social y nació con el socialismo utópico. Fue la semilla que comenzó a crecer, a crecer, a crecer hasta que dio frutos, y el fruto fue el comunismo. Principios éticos son de fundamental aplicación. Quiero decirles también que en la época antigua el capitalismo explotaba a los niños y a las mujeres, no les pagaban. Y los niños tenían que trabajar. Y el comunismo y el socialismo prohibió todo eso. Y se escribió un libro que se llama El Capital, de Carlos Marx, trabajado con Engels. Y en el Capital se explica con claridad cómo es que se debe desarrollar el capitalismo con el apoyo del pueblo, pagando salarios justos, compensando a la gente como se debe compensar, porque es la plusvalía la que genera riqueza, y quien desarrolla la plusvalía es el que sabe trabajar, el que sabe producir, y no es el dueño del capital necesariamente. Por eso las empresas SA son por acciones, y los que tienen mucho dinero no saben ni siquiera cómo se hace una zapatilla, una camiseta, una panela. Nada. Pero la gente no se revela. ¿Ves? Principios éticos son de fundamental aplicación. Democratización de la economía en contra de la economía salvaje, de empresas verticalistas, autocensura, solidaridad, respeto por la naturaleza y alta eficiencia económica para estar mejorando el mundo. Y recuerden, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, lo dice el doctor Klinsberg en sus documentales, el informe Klinsberg.
para que los vean. Les invito a conocer todas estas situaciones y las conclusiones que nos deja es que hay que promover la economía social como una de las estrategias para salvar el mundo. Lo vieron ustedes en una de las recomendaciones que dieron en el documental La Verdad, ¿cuánto le costará al planeta? ¿Recuerdan? Que fue el primero que observamos. Y ya vieron cómo es que se desarrolla el capitalismo salvaje. Por eso el documental Capitalismo, una historia de amor de Michael Moore explica claramente. Y ustedes vieron también allí en el video de la corporación cómo el maltrato a la economía, el maltrato al ser humano, el maltrato al medio ambiente, eso no les interesa a los grandes capitalistas. A ellos no les interesa proteger nada más que su capital, su riqueza, la voracidad, la avaricia y todo eso que llaman atesorar riqueza. Entonces, la economía social trabaja en función de apoyar un comercio justo. Entonces, les invito muy especialmente para que observemos el siguiente video que está relacionado con la economía ambiental. Estas son nuestras referencias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir el conocimiento. Gracias por sus aportes. Si ustedes requieren alguna asesoría, alguna consulta, somos parte de la solución. Estamos en una constante de cambio y no cobramos. No cobramos. No cobramos. Lo único que tienen que hacer es ver este video, compartirlo, suscribirse al canal, darle me gusta y todo muy fácil. Somos Acción Futuro para el progreso. Somos un centro de estudios prospectivos y entonces bienvenidos al futuro. Nos vemos. Hasta luego. Chao.